Bueno, buenas tardes. Ahora vamos a hablar de las integrales inmediatas y las integrales por sustitución. Las integrales inmediatas, pues vamos a ver qué fue primero en la historia, si fueron las derivadas o las integrales. Pues uno pensaría que primero fue la derivada, pues por lo que uno en un curso de cálculo diferencial, uno primero ve derivadas y luego ve integrales, pero resulta que no, que a través de la historia primero fue la integral y luego fue la derivada. Y eso responde a a una respuesta de un problema que se desarrolló en la historia en Egipto. En Egipto, pues estaba el río Nilo y la gente cultivaba alrededor del río Nilo. Este río Nilo, pues cuando estaba en verano, pues estaba la medida determinada de área de tierra que le tocaba a cada persona. Pero cuando venía el invierno, el río se crecía y todos esos cercos que habían para determinar la cantidad de tierra que le tocaba a cada persona, pues se destruían. Entonces tenían que volver a construir y para saber exactamente cuánto le tocaba a cada uno, pues se apoyaron en el concepto de área. Este concepto de área fue desarrollando pues gracias a la escuela matemática que había en Grecia. Entonces todos esos conceptos, todos esos desarrollos que surgían en Grecia de matemáticas, filosofía, lo traían a Alejandría. En Alejandría se creó una biblioteca, la biblioteca más grande que había en ese tiempo, y la creó Alejandro Magno. Alejandro Magno impulsó mucho el desarrollo de la ciencia y creó esta biblioteca en el 332 a.C. Entonces el concepto de área se fue volviendo tan importante que se fue desarrollando a grandes escalas. Bueno, pero el área, digamos ya en la era actual, en el cálculo univariado, que es el que estamos viendo, ¿cómo se desarrollaría? Entonces, por lo menos situémonos primero con la función constante, que es la más sencilla de todas, ¿sí? F de x igual a c. Esta función constante, si yo quisiera calcular el área de una región determinada, digamos de 1 a 3 en este caso, sería esta región y pues como se puede evidenciar se forma el área del rectángulo, y el área del rectángulo pues es una figura conocida teniendo en cuenta las fórmulas de polígonos regulares, ¿sí? Entonces en ese caso pues sería sencillo. En el caso de una función lineal, tengamos f de x igual a mx más c, ¿sí? Y yo quisiera calcular el área desde 1 hasta 3, ¿cierto? Entonces, esta área, pues a pesar de que por el momento no poseemos las herramientas necesarias, nosotros le podríamos hacer la trampa utilizando las áreas de figuras elementales, que sería calcular el área de esta parte de acá, que sería el área de un rectángulo, y calcular el área de este triángulo. O sea que el área total, el área deseada, sería calcular esas dos áreas. En ese sentido no hay ningún problema. Pero ya cuando tenemos otra función en particular, digamos esa función cuadrática, y vamos a calcular el área lo mismo desde 1 hasta 3, pues el área de las figuras elementales pues ya no me va a servir ahí. Entonces no tenemos idea de cómo resolverlo. Entonces en ese caso tenemos que acudir a un planteamiento que hizo Riemann en su momento. Riemann era un matemático alemán. Nació en 1826 y murió en 1866. Él aportó el desarrollo de las integrales teniendo en cuenta el concepto de sumas de Riemann, ¿sí? Entonces, ese concepto, ¿en qué se basa? Digamos, vamos a calcular el área de esa función desde 1 hasta 3. Vamos a utilizar solo figuras conocidas.
¿Cuáles figuras conocidas? No podríamos usar círculos, circunferencias, porque va a quedar muy complicado llenar toda esta región desde 1 a 3 usando solo circunferencias, porque se va a complicar mucho. Tampoco usaríamos la del triángulo, pues porque sería igual de complicado. Entonces, en la figura geométrica, que es un polígono regular, que tiene la fórmula de área, la más sencilla de todas, es el rectángulo. Entonces, la idea básica de Riemann es llenar toda esta figura usando solo rectángulos, ¿sí? Pero entonces, si pusiéramos un solo rectángulo, pues esta área de acá pues no va a ser el área que estamos buscando, porque nos faltaría toda esta región en blanco. O sea, no sería la mejor aproximación. Pero en este caso, suponiendo que ese es el primer paso que nosotros damos, porque siempre el primer paso, ya sea en matemáticas o en la vida diaria, siempre el primer paso es el más difícil de todos. Entonces, el primer paso, pues analizando esa propuesta de Riemann, el área de este rectángulo pues sería base, que sería 3 menos 1, y como un solo rectángulo, pues simplemente sería uno solo, todo dividido en uno. Sería la base, ¿sí? El ancho. Y la altura pues sería este de acá, este 1, evaluarlo en la función f de 1. ¿Sí? Bueno, pero ahí pues ya sabemos que falta mucho todavía, falta mucha área por calcular. Si utilizáramos dos rectángulos, pues ya se aproxima más a lo que debemos hallar, porque ya el área que quedó faltando es más poca. Entonces van a salir dos rectángulos. Primer rectángulo, pues cada rectángulo pues sería 3 menos 1, pero como dan 2, dividido en dos partes, tenemos que dar dos rectángulos que dividen 2. La altura del primero pues sería f devaluado en 1, y el ancho de acá pues sería 3 menos 1, 2, dividido en 2, 1. Cada rectángulo va a tener de ancho 1. Entonces sería f evaluado en 1 sería el primero, y el segundo sería f evaluado en 1 más el ancho, pues que ya sabemos que esto va a dar 1, entonces f de 2, y sería la segunda, la altura del segundo rectángulo. Bueno, pero si usáramos tres rectángulos, pues ya sería más aproximado que la anterior, ¿sí? Porque el área que quedó faltando es más poca, nos vamos aproximando más a lo deseado. Entonces el ancho de cada rectángulo pues sería, esta distancia pues sería 3 menos 1, pero como está dividido en tres pedazos, porque son tres rectángulos, entonces sería 3 dividido 3 menos 1 dividido en 3, o sea que cada rectángulo va a tener ancho 0.666666, no, infinito. El primero pues va a ser f evaluado en 1, el segundo sería f evaluado en 1 más el ancho, más este ancho. Y el tercer rectángulo pues sería f de 1, f evaluado en 1 más este ancho de acá, pues que sería dos veces, porque está ahí está dos veces el ancho, dos veces el ancho. ¿Listo? Bueno, y si fueran 4, pues la misma historia. El ancho de cada rectángulo va a ser 3 menos 1, pero dividido en 4 pedazos, porque todos los rectángulos tienen el mismo ancho. El área que va a faltar ya va a ser más poca de la que necesitamos. El primero pues sería f evaluado en 1. El segundo sería f evaluado en 1 más el primer ancho. El tercer rectángulo, este rectángulo pues ya tiene que sumarle dos veces el ancho, por eso este 2. Y el último rectángulo pues tiene que sumarle ya tres veces el ancho, por eso el 3 de acá. Listo, o sea que si hiciéramos ese proceso, entonces el ancho de cada rectángulo sería 3 menos 1 dividido en la cantidad de rectángulos que vamos a usar. El alto de cada rectángulo pues sería f de 1 más el ancho multiplicado k veces. Bueno, ¿y qué significa ese k? Pues el k es un número que, como pudimos ver anteriormente, siempre iba desde 1 hasta un número menos de la cantidad de rectángulos. Entonces devolvámonos por ejemplo al último.
acá iba 0, acá iba 0, 1 más 0 el ancho, pues va a dar solamente el 1. Acá la K ya vale 1, 2 y 3. Porque como eran 4 rectángulos, entonces va a ir hasta 3. Listo, o sea que toda esta región va a quedar llena de solos rectángulos. Entonces acá dibujé uno solo, pero van a quedar solos rectángulos. El ancho pues va a ser este ancho de acá y el alto pues va a ser el que determine este de acá. ¿Cuál es la idea? Que ese ancho sea tan pequeño como sea posible, es decir, que ese ancho tiene que tender a 0. Y pues para hallar el área total voy a tener que utilizar infinitos rectángulos, es decir, que la n tiende a infinito. O sea que en ese sentido vamos a tener que usar el concepto de límite. O sea que finalmente esta sería pues la fórmula de la integral de calcular el área. El límite de n cuando tiende a infinito. El a sería el punto inicial, en el problema sería el 1. Y el b sería el punto final, que sería en el problema sería el 3. Bueno, pero esta integral, esta forma de hallar la integral, pues es mucho más complicada. Va a ser mucho más difícil de calcular, porque digamos en este caso era una función cuadrática, pero cuando sea una función trigonométrica, una función exponencial, va a ser muy difícil hacerlo de esta forma. Entonces surge la pregunta, ¿será que no hay otra forma más fácil de hacerlo? Entonces está la respuesta. La respuesta a la gran pregunta, ¿por qué surgió primero la integral y luego la derivada, pero se enseña primero la derivada que la integral? Entonces la derivada surge como una respuesta para enseñar o para aprender mejor la integral. Entonces la derivada funciona como la función inversa de la integral. Es decir, que si nosotros sabemos derivar, sabemos integrar. O sea que vamos a hallar las fórmulas de integración, porque van a surgir una serie de fórmulas a partir de las fórmulas de derivación que ya se conocen. ¿Listo? Bueno, pero ¿qué significa eso? Entonces, como va a surgir primero un problema, primero hallar unas fórmulas de integración. Entonces cuando ya tengamos las fórmulas, ahí sí nos vamos a preocupar por hallar o determinar las integrales definidas. O sea que primero vamos a preocuparnos por las integrales indefinidas. ¿Qué significa eso? Que yo tengo una función y la derivo, me daría otra función distinta. Bueno, y si yo me quiero devolver, a lo que tenía antes, pues la integral sería integrar esto, me tiene que dar lo que estaba antes de derivar de la función inversa. Entonces, como nosotros ya sabemos estas fórmulas de derivación, entonces vamos a deducir estas fórmulas de integración. Entonces empezamos con la primera, pues empezamos por la más fácil de todas. Si usted tiene una constante y la deriva, pues le va a dar 0. O sea que si yo integrara el 0, pues me tiene que dar una constante. ¿Listo? Entonces a partir de acá, las que queden encerradas las que queden en recuadros, esas son las que vamos a usar a partir de aquí en adelante. Si yo derivara la x, me va a dar 1. O sea que si yo integrara el 1, me tiene que dar x. O sea que la integral de 1 es x. O sea, siempre se va a poner el símbolo de integral y siempre se va a poner de x. Y en medio de los dos se va a poner lo que vamos a integrar. O sea que 1 de x es lo mismo hacer la integral de x. X más c. Bueno, entonces ustedes preguntarán, ¿y por qué más c? Pues sencillo. Si yo en vez de tener x hubiera tenido x más 3, pues la derivada siempre me va a dar 1, porque la derivada del 3 me va a dar 0. Pero si hubiera tenido la derivada de x menos 7, pues también me va a dar, la derivada de x menos 7 me va a dar 1. O sea que si yo me devuelvo, este c que yo le estoy sumando puede tomar cualquier valor numérico. Es decir, acá era x más 0, acá x más 3, x menos 7, entonces x más cualquier número. Ese número no va a interesar.
Bueno, cuando recordamos la fórmula de la potencia, teníamos esta. Entonces la n bajaba a multiplicar y al exponente le quitaba 1. Ahora la fórmula de integración, vamos a modificar un poco esta fórmula. Vamos a escribir una que signifique lo mismo pero que se escriba diferente. Es decir, si yo tuviera esta, la derivada de esta, o sea, dividiendo en n más 1 y este n más 1, vamos a derivarlo lo mismo que hicimos acá. El n más 1 baja a multiplicar y a este exponente le quito 1, pues 1 con 1 se cancela. Y este n más 1 con este más 1 se cancela, o sea que me queda x a la n. O sea que cuando yo presento la fórmula de esta manera, yo puedo escribir que la integral de una potencia sería x a la n más 1 sobre n más 1. Bueno, ¿y eso qué significa? Pues que usted tiene una potencia cualquiera. Puede ser entera, puede ser racional. Usted simplemente le va a sumar 1 y lo que le dé lo escribe dividiendo en n más 1. Si hacemos la comparación de la fórmula de derivación con la fórmula de integración, es distinta. ¿Por qué? Porque acá la constante, el exponente bajaba a multiplicar, acá el exponente baja a dividir. Acá el exponente se le restaba 1, acá el exponente se le suma 1. ¿Listo? Otra fórmula sería la derivada de la exponencial, sería la misma exponencial. O sea que obviamente la integral de esta exponencial me va a dar esta exponencial. Si yo tuviera la derivada de la exponencial, pero ya no en base e, sino en base a, ese a es un número, digamos 2 a la x, 3 a la x, 5 a la x, de la derivada era la misma exponencial, pero hay que agregarle el logaritmo natural del número que está en la base. ¿Sí? Bueno, pero si yo reescribo esta fórmula, la escribo de esta forma, a la x sobre el logaritmo natural de a. Ese logaritmo natural de a es un número, no se preocupen por eso. ¿Listo? Entonces, como va a derivar algo que tiene x con un número, el número se deja quieto y deriva solamente lo que tiene la x, o sea, este. Y logaritmo natural de a con logaritmo natural de a se cancela, o sea que queda a la x. O sea que yo quisiera ya la fórmula integral, o sea, la integral de este me va a dar esto que estaba antes de derivar. Y finalmente, si yo derivo el logaritmo natural, me va a dar 1 sobre x. O sea que si yo integro el 1 sobre x, pues me va a dar logaritmo natural de x. Esto aparece como 1 sobre x por dx, pero si aparece dx sobre x, pues va a dar lo mismo, porque dx por 1, dx se multiplica de frente. Las fórmulas trigonométricas, pues que haría la derivada de seno me daría coseno. O sea que la integral de coseno me tiene que dar seno. Y la derivada de coseno me va a dar menos seno, pero como no siempre yo voy a integrar seno negativo, puede ser integrar seno positivo, este menos está sobrando. Entonces el menos yo lo paso al otro lado y ahí sí aplico la fórmula, ahí sí deduzco la fórmula, la integral de seno, pues me debería dar menos coseno. Otra sería que la derivada de tangente sería secante cuadrado. O sea que la derivada de secante cuadrado me debe dar tangente. Siempre le vamos a sumar más c, siempre. Otra sería que la derivada de cotangente me va a dar menos cosecante cuadrado. Pero lo mismo que hicimos acá. Como no siempre vamos a integrar cosecante cuadrado, tiene que estar negativo, no puede estar positivo también, entonces el menos está sobrando. Yo despejo el menos. Y ya estando de esta forma, ahí sí deduzco la fórmula. La integral de cosecante cuadrado pues va a dar menos cotangente de x. Otra sería la derivada de secante, sería secante por tangente. O sea que la integral de secante por tangente me tiene que dar secante de x más c. Otra sería la derivada de cosecante, daría menos cosecante por cotangente. Pero el menos, pues no siempre va a integrar esto que esté negativo. Entonces el menos se pasa al otro lado, se despeja. Y deduzco la fórmula. La derivada de cosecante por cotangente sería menos cosecante de x.
algunas propiedades que es parecido a las propiedades de la derivada. Si yo tenía la derivada de una suma, pues derivaba cada uno y sumaba. O sea, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Acá se aplica lo mismo. La integral de una suma es la suma de las integrales. Y otra propiedad, que es que digamos yo tengo un número, o sea, simplemente una constante, que está multiplicando a una función, algo que tiene x. Entonces el número se saca de la integral y se integra solamente en la expresión algebraica que tenga la x. Entonces por fin los ejemplos. Entonces el primero, el más sencillo, la integral de 5. Pero habíamos visto que solamente era la integral de dx. Pues el 5 lo pueden ver que sale de la integral y la integral de dx es simplemente x. Y le suman el c. O más fácil todavía, cuando venga un número solo, ustedes simplemente escriben otra vez el número y le agregan la x. Digamos si ya fuera 7x. Entonces lo mismo, el 7 queda quieto e integran la x. Integrar la x es x a la 1. O sea que se le suma 1 a la potencia, me quedarían 2, y mando a dividir por la potencia. Listo. Más el c. Esta de acá sería la integral de una suma, es decir, integrar este, integrar este, integrar este, este y este. Integrar cada uno por aparte. Entonces el 10 quedaría quieto. Este es x a la 4, o sea que se le suma 1 al exponente, quedaría x a la 5. Y se divide por ese 5. Menos 4, queda quieto, menos 4. X a la 3, o sea que se le suma 1 al exponente, quedaría x a la 4 sobre 4. Más 6, se le suma 1 al exponente, quedaría x a la 3 y se divide por ese exponente, 3. Menos 9, otra vez acá x a la 1, o sea que va a quedar x al cuadrado sobre 2. Más raíz de 2, pues como raíz de 2 es un número, pues simplemente escribes raíz de 2 y se le agrega la x. En este ejemplo pues no aparece tan claro, pero como la propiedad de la potencia es similar al de las derivadas, primero hay que escribir, cuando vienen en raíces, primero escribir esa expresión algebraica en forma de potencia. Es decir, que este raíz de x lo voy a escribir como x a la 1 medio, este raíz de x lo voy a escribir como x a la 1 medio, esta raíz cúbica de x cuadrado pues se escribe como x a la 2 tercios, y esta raíz quinta de x a la 3 se escribe como x a la 3 quintos. Pero todavía no está igual a la fórmula. La fórmula es x a una potencia, es decir, la x está en el numerador. O sea que esos que están en el denominador los tengo que subir como potencia negativa. Entonces, ahora sí, este subió como x a la menos 1 medio, este quedó quieto y este subió como x a la menos 3 quintos. Ahora sí, aplico esta fórmula, la fórmula de la potencia. O sea que este x a la 1 medio, esa potencia 1 medio, se le suma 1, me va a dar 3 medios. Y se divide por esa potencia, dividido en 3 medios. Menos 3, x a la menos 1 medio, o sea que ese menos 1 medio le sumo 1, o sea que me va a quedar 1 medio. Y divido por esa nueva potencia, divido en 1 medio. Más 8x, este 2 tercios le sumo 1, queda x a la 5 tercios, dividido en esa nueva potencia, 5 tercios. Menos 10x de menos 3 quintos más 1 me daría 2 quintos, dividido en esa nueva potencia, 2 quintos. Dirán, bueno, y esos cocientes, esas fracciones, ¿cómo se trabajan con respecto a los números que ya venían? Es decir, con respecto al 3, al 8 y al 10. Pues sencillo. Hagamos por ejemplo este de acá, el primero, el 1, dividido en 3 medios. Pues este 1 se puede escribir como 1 sobre 1. Aplico productos extremos, productos medios, o la famosa ley de la oreja. Entonces esa fracción que estaba en el denominador se va a invertir, es decir, que ese 3 medios ya se va a volver 2 tercios. Y así ocurre con todas. Es decir, que yo lo escribo, ese ya 3 medios se vuelve 2 tercios, el 3 queda quieto,
y este 1/2 se vuelve 2/1, este 5/3 se vuelve 3/5, el 10 queda quieto y este 2/5 se vuelve 5/2. Lo otro queda exactamente igual. Realizo las propiedades, las multiplicaciones de fraccionarios. Se quedaría 2/3, 3 por 2, 6, 3 por 8, 24, 24 quintos. Y acá quedaría pues 10 dividido en 2, 5. Y 5 por 5, 25. Y con respecto a la parte algebraica, pues se escriben las potencias en forma de raíces, porque es que el ejercicio inicial venía con raíces, entonces tiene que quedar con raíces. O sea que en vez de escribir x a la 3 medios sería x al cubo y por fuera una raíz cuadrada. Pero como recuerdan, raíz cuadrada, siempre que se escribe la raíz sola y no se le pone ningún número, por defecto es raíz cuadrada. Entonces quedaría así. O si le quieren poner el 2, pues escriban el 2, no hay ningún problema. Menos 6, x, menos 6 raíz de x, más 24 quintos. Esta sería raíz cúbica, porque viene en 3, de x a la 5. Menos 25 raíz de la raíz quinta de x cuadrado. Y ya queda el ejercicio ahí. Esta nueva, pues que es utilizando las fórmulas que acabamos de deducir, la integral de coseno pues daría seno. La de secante cuadrado daría tangente, el menos que ya venía. La de la exponencial es la misma exponencial. El 5 queda quieto, menos 5. Y la integral de dx sobre x queda logaritmo natural de x. Las funciones trigonométricas inversas. Entonces que ya conocemos la fórmula, la derivada de seno a la menos 1 sería esto. O sea que si yo deduzco la fórmula sería la integral de esto, me daría seno a la menos 1. Pero hay una fórmula más general que esta. Es que si ya no viene 1, sino viene una al cuadrado, o sea cualquier número positivo, yo lo puedo escribir como seno a la menos 1 de x sobre a. Ese cuadrado se pierde y queda solamente el número de la base. Otra fórmula sería la de tangente de la menos 1, que me daría esta. O sea que si yo integro, me daría esta de acá. De la misma forma, hay otra fórmula más general, que ya no sería con 1, sino que sería con un número al cuadrado cualquiera. Quedaría 1 sobre a tangente de la menos 1 de x sobre a. De nuevo el cuadrado se pierde entre la fórmula. Y otra acá sería la derivada secante de la menos 1, daría este. O sea que la integral de este me daría este de acá. Y también hay una fórmula más general, que sería la integral de este, pero ya no con 1, sino con a al cuadrado. Me daría 1 sobre a secante de la menos 1 de x sobre a. Bueno, y más ejemplos, porque es que las fórmulas sin ejemplos pues no se le ve mucho sentido. En este caso, siempre que tengamos una fórmula de integración le tenemos que dar la forma exacta que viene. No es que, es que a mí me parece, que yo creo, que yo pienso, que yo opino, no. Es la forma exacta. En la fórmula aparece con este como un número al cuadrado, es decir que yo le saco la raíz y lo elevo al cuadrado para que quede idéntico a la fórmula. Y aplicando la fórmula, quedaría seno a la menos 1 de x sobre a. En este caso el a es el 5, el cuadrado no, solo el 5. Quedaría seno a la menos 1 de x sobre 5. Y listo. Si yo tuviera esta, pues ya no escribiría 81, sino lo escribiría como 9 al cuadrado. De nuevo, pues recuerdo la fórmula, sería 1 sobre a, en este caso el a vale 9. 1 sobre a tangente de la menos 1 de x sobre a, entonces 1 sobre 9 tangente de la menos 1 de x sobre 9. Y en este caso pues el 20 no tiene raíz cuadrada exacta. Te dirán, no, profe, es que eso no se puede hacer, ya quedó el ejercicio así. Pues no, siempre que aparezca un número que debería aparecer como un número elevado al cuadrado, pero no tiene raíz cuadrada exacta, pues simplemente se le saca la raíz, se deja enunciada y se le pone el cuadrado por fuera.
Pues ¿por qué? Pues porque raíz con cuadrado se cancela y queda el mismo 20, eso no tiene problema. Y en este caso el a, que es esta que ya la acabamos de ver, el a sería raíz de 20. 1 sobre raíz de 20 se cancela menos 1 de x sobre raíz de 20. Si van a consultar un libro, van a mirar los ejercicios del solucionario, no lo van a encontrar así, lo van a encontrar racionalizado. Es decir, que se multiplica y se divide por raíz de 20. Entonces raíz de 20 por raíz de 20 pues queda 20. Y ya en el numerador que era raíz de 20 por 1 pues raíz de 20. Lo mismo acá. Siempre lo van a encontrar racionalizado, pero si lo escriben así también es correcto. Otras fórmulas de integración, pues que estas sí vamos a hacer un acto de fe de que son ciertas. Generalmente se pueden, acá va a ser con valor absoluto, es decir, con estos dos palitos. Pero lo pueden escribir con paréntesis, no pasa nada. Vamos a hacer un acto de fe que esto funciona. Bueno, pero si llegamos a integrales de este tipo, que no se acomodan exactamente a la fórmula, pues porque en la fórmula no aparece este 2, no aparece este 3, no aparece este 5 y no aparece el 8. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Será que no se puede integrar? Pues aparece, ahí es donde aparece una técnica de integración que se llama integración por sustitución. Bueno, ¿y cuál es la idea básica? Entonces, se va a hacer la analogía con una película muy conocida que se llama Avatar. Y en un momento de la película, el protagonista se rebela contra sus altos mandos y quiere salvar el planeta de Pandora de la aniquilación porque ellos quieren destruir todo el planeta para sacar un mineral precioso que hay en el planeta. Él no lo puede hacer en ese mundo en el que está, en ese mundo físico, en ese mundo humano en el que está. Es imposible para él, empezando porque tiene una limitación física. Segundo, porque los habitantes del planeta Pandora nunca le prestarían atención y hasta le harían algo. Entonces, pues para los que ya vieron la película, ¿el qué hace? Él hace una sustitución. Él pasa del cuerpo físico a otro cuerpo, pues mediante la tecnología, y estando en ese cuerpo, él ya puede hacer algo que él no podía hacer antes. Él puede caminar, puede correr, puede tener comunicación con los habitantes del planeta Pandora. ¿Sí? Entonces ese cambio, esa sustitución que se hizo, sirve para hacer algo que no se podía hacer antes. Entonces, viendo con el cuento de la película, él logra eso, él logra convocar a todos los habitantes del planeta Pandora, logran pelear y al final ganan la batalla y expulsan pues a los conquistadores del planeta Tierra. Entonces aquí al final se logró el objetivo, pero no lo logró directamente, tuvo que hacer una sustitución. Entonces inicialmente está en este planeta, está en este mundo físico, hizo esto, hizo esta maniobra y volvió otra vez al mundo físico. Tenía que volver al cuerpo humano. Entonces la idea básica de la integral de sustitución es esa misma. Es que yo estoy en un mundo, en el mundo de las X, porque como estamos en cálculo integral univariado, solo va a aparecer una variable. Entonces tendremos esta integral que tiene X. Esta integral no se puede resolver, no la puedo hacer directamente, entonces tengo que hacer una pirueta. ¿Cuál es la pirueta? Que yo voy a pasar a otro mundo distinto, pero ya va a ser el mundo de la U, no del partido de la U, no. El mundo donde la variable es la U y la X desaparece totalmente. O sea que ya no va a ser la integral de esta función, sino la integral de esta función. Ustedes dirán, bueno, pero es que es la misma cosa. No es la misma cosa, porque si hacemos lo mismo, hacemos la misma analogía con la película, esta integral no se puede hacer, pero hacer este cambio ya no está en el mismo, ya no aparece la X,
y esta de acá ya va a ser más fácil de integrar, es decir, haciendo la analogía con la película, en esta sí vamos a poder hacer algo que en esta no se podía, que acá era imposible de hacer. O sea, haciendo esta, como esta ya se puede resolver, se hace utilizando las fórmulas que ya se conocen y pues me va a dar un resultado. ¿Cuál es el problema? Que esta de acá está con la variable u y la integral que yo busco tiene que estar otra vez con la variable x, pues porque el ejercicio inicial tenía x. O sea que este es el resultado después de haber integrado, pero el resultado que yo busco, el resultado final tiene que quedar otra vez en la variable inicial. O sea que se reemplaza lo que valía u y este de acá sería el resultado final después de haber integrado. En eso consiste la técnica de integración por sustitución. Hacer un cambio de variable y esa nueva integral se va a poder hacer, pero la anterior no se podía. Es decir, en esta nueva vamos a encontrar más herramientas a utilizar que no encontrábamos en esta. Entonces, si fuéramos a hacer esta, ¿cuál es el problema? Pues el 3, porque en la fórmula de seno aparece seno de la variable, no seno de un número adicional, porque es que ese número adicional, como está en el argumento de seno, no se toca, no se mira, no se le hace nada, no se puede quitar. Entonces, si el 3 es el problema y se toca y toca quitarlo, pero no se puede quitar sola, entonces la variable tiene que ser el 3x. ¿Listo? Entonces, esa variable vamos a derivarla. La derivada de 3x sería 3. Y en ese sentido, de aquí en adelante, siempre que yo derive, vamos a agregarle dx. Siempre. Además de eso, el 3 de x no aparece acá por ningún lado. Aparece de x solo. O sea que ese 3 está sobrando. Pasa a dividir. Y ahora sí, sería seno de 3x. Pero es que 3x ¿cuánto vale? Pues vale u. Y de x vale de u tercios, es decir, la x tiene que desaparecer totalmente y tiene que aparecer la nueva variable que es u. Pues por propiedades de integrales, el 3 que está dividiendo sale de la integral como un tercio y la integral de seno, que es que la habíamos escrito con x, pero es simplemente la integral de seno de una variable, pues va a dar menos coseno. Y pues acá multiplicándole un tercio por el menos 1 de acá, pues me va a dar menos un tercio. Pero es que esta integral no está con x, no está con la variable inicial. Entonces sería menos un tercio coseno de lo que vale la variable u. ¿Sí? Coseno de 3x. Y ese sería el resultado final. Bueno, ese es el primer ejercicio. Sé que de pronto es un poco complicado. Pero entonces la pregunta del millón es cómo se escoge correctamente la variable u. Entonces vamos a, en este caso, muchas veces se aprende de ensayo y error. Bueno, ¿y qué pasaría si yo escojo la u como seno de x? Entonces siempre la variable u se va a derivar y la derivada de esa función tiene que aparecer en lo que está en la integral. Tiene que aparecer en la integral y no solamente eso, la x tiene que desaparecer porque no puede ir a quedar una mezcla de x con u. No, tiene que quedar solamente en función de la nueva variable, es decir, todo tiene que quedar con u y la x debe desaparecer. O sea que yo tomara la u como seno, entonces de u sería coseno de x y le agrego el de x. Sí, efectivamente, está seno y el otro sería coseno de x por dx. O sea que acá está coseno al cubo, pero aparece solamente 1. O sea que harían falta 2, haría falta coseno cuadrado. No aparece exacto como está acá. Entonces ahí habría un problema. Que no aparece, que sobra en una expresión algebraica, no me sirve, tiene que quedar solamente con la función u, ¿sí? Porque ya quedaría coseno cuadrado sobrando. Ven, y como falta coseno cuadrado y yo ya tengo coseno, si yo le elevo al cubo, ¿sí? Porque está coseno y tiene que aparecer coseno al cubo, ¿será que se puede? No. La razón es muy sencilla, porque es que este de x nunca
puede quedar elevado a una potencia. Usted no puede escribir de x al cubo. No, nunca va a quedar así. O sea que eso no es una opción. Siempre tiene que tener eso en cuenta. Bueno, y si tuviera u igual a coseno al cubo, ¿será que esa es la variable de sustitución? Pues probemos. Si este fuera de coseno al cubo, de la derivada externa sería 3 coseno cuadrado de x por la derivada interna, que sería coseno. Sería coseno menos seno. Y no porque no aparece este coseno cuadrado. Aparece este. Este vendría siendo u. Y este seno de x por dx sería esto que aparece acá. Pero sobra este coseno cuadrado. No puede sobrar nada que tenga x. Entonces no me sirve. Entonces, ¿cuál es la clave para escoger correctamente la variable de sustitución? ¿Cuál es la clave? Pues la variable de sustitución que yo escoja se va a derivar. La derivada de la variable de sustitución también tiene que aparecer en la integral. No debe sobrar ninguna expresión algebraica que tenga x, pues porque si sobra alguna, pues va a quedar mezclado lo de x con lo de u y no se puede. Listo, y la idea es que la variable de sustitución u y su derivada de u sean exactamente iguales a lo que aparece en la integral. Esa es la idea, ¿no? No siempre va a suceder así. Si por alguna razón no son iguales, si la diferencia es solamente un número, hay un número adicional, un menos, un 5, un 8, que no hace que sean exactamente iguales, pues ese número simplemente se despeja al otro lado, desde que está multiplicando, pasa a dividir y si está dividiendo se va a pasar a multiplicar. Esa es la única diferencia. O sea que nuevamente, intentando ese ejercicio, la clave en este tipo de ejercicios, en este caso sería coseno, solamente coseno, sin la potencia. ¿Por qué? Pues porque la derivada de coseno me daría menos seno. Bueno, no me da exactamente igual, porque este coseno sería u, o sea, u al cubo. Y ese seno de x por dx es esto, pero está sobrando este menos. Pues como la parte importante es la parte algebraica. Si hay un número adicional que no hace que sea igual a lo que está en la integral, pues el número se despeja. O sea que este menos 1 se despeja al otro lado. O sea que se va a escribir como menos de u. Y ahora sí queda igual. Porque este sería u al cubo. Y este seno de x por dx sería menos de u. Bueno, ¿y ahí qué? Pues es que este menos sale de la integral como u al cubo. Y pues ya sabemos que la integral de u al cubo es u a la 4 sobre 4, pues porque se le suma 1 al exponente y se manda a dividir por el nuevo exponente. Pero es que esta integral no me puede quedar así, porque es que la integral inicial era con x, no con u. Entonces yo reemplazo lo que vale u, pues u vale coseno de x. Y listo. Si intentáramos hacer este nuevamente, ¿qué pasaría si yo hiciera como u como secante? Pues haciendo la analogía con el ejercicio anterior, yo escogí como u el de la potencia. ¿Qué pasa si yo hiciera eso acá? Pues no funcionaría, porque la derivada de secante sería secante por tangente. Comparemos, acá este secante cuadrado sería u sería secante. Y en la derivada apareció secante, o sea que este con este me daría secante cuadrado. Y está este de x, pero el tangente, este tangente no está por ningún lado, porque es que en la integral inicial aparece raíz de tangente. Entonces no me serviría para poder hacer la integral. Otra forma incorrecta sería escoger todo secante cuadrado, pues porque si yo lo derivo, me daría 2 secante de x, esa sería la derivada externa, y la derivada interna sería la derivada de secante, que sería secante por tangente. Entonces si comparamos, este secante cuadrado vendría siendo u, y el de x aparece, pero todo esto no aparece en ningún momento en la integral. Entonces tampoco me serviría.
¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la forma correcta? Pues la forma correcta sería escoger el que está dentro de la raíz. Muchas veces en ese tipo de integrales se escogen los que están dentro de la raíz porque lo que está dentro de la raíz pues no se puede tocar, no se puede mirar, no se le puede hacer nada. Entonces escoges lo que está dentro de la raíz. Además la derivada de tangente, pues secante cuadrado, pues que aparece acá. Acá en este caso aparece exactamente igual. O sea que yo reemplazo, sería la raíz de tangente, pero es que tangente vale u. Y secante cuadrado de x por dx, eso es du. Y pues para poder hacer la integral, pues tengo que expresar esa raíz de u como u a la 1 medio. Integro, es decir que le sumo 1 y mando a dividir por esa nueva potencia. Y este denominador pues ya habíamos visto que se va a invertir, ya no va a ser 3 medios, sino que se vuelve 2 tercios. Listo, ese es el resultado de haber integrado, pues que este resultado tiene u, no tiene la x. O sea que tengo que reemplazar lo que vale la u, o sea, tangente de x. Y listo. Otro ejemplo sería este, que si yo tengo la adentro, se escoge generalmente lo que está dentro de la raíz, pues porque esa raíz, como hay una suma, la suma, cuando hay una suma entre las raíces no se puede separar, usted no puede decir la raíz de 1 más la raíz de x a la 4, no se puede hacer. Entonces escoge lo que está dentro de la raíz, por eso mismo, que no se puede separar. Además, porque si yo derivo esto, pues me va a dar 4x al cubo, que aparece en la integral x al cubo por dx. La parte algebraica está igual, lo único que está diferente es el 4. Entonces si el 4 está multiplicando, pasaría a dividir. Ahora sí, puedo reemplazar. Este sería 1 sobre raíz de u, y este x al cubo por dx sería du cuartos. El 4 sale como un cuarto, y esta raíz la expreso como u a la u medio. Pero la forma de la integración me dice es que la potencia debe aparecer en el numerador, o sea que yo le debo subir como potencia negativa, integro sumándole 1 y mandando a dividir por esa nueva potencia. Y ese 1 medio se invierte, o sea que quedaría un cuarto por 2 sobre 1. Y pues multiplicando acá, pues mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Listo, pero es que la integral inicial viene con x, no con u. Entonces yo reemplazo lo que vale u. 1 más x a la 4. Y pues se puede escribir así como la raíz cuadrada. Sí, pero si hubiera escrito acá, pues también está correcto. Y listo. Ya un tipo de ejemplos un poco más complicados es cuando toca utilizar despejes algebraicos. Entonces acá, como en el ejemplo anterior, la u pues va a ser lo que está dentro de la raíz. Yo la derivo, o sea que la derivada de 1 va a dar 0 y la derivada de menos x va a dar menos 1. Y le agrego el de x. Pero es que acá en la integral no aparece menos de x, aparece de x. O sea que el menos se despeja, quedaría menos de u. Bueno, pero es que si analizamos la integral, acá aparece, esta sería raíz de u por menos de u. Bueno, y esta x, ¿de dónde la saco? Ahí es donde interviene ese despeje algebraico, es decir, que la variable u que yo escoja, yo la voy a despejar. O sea que yo despejo acá la x sería el x está restando, pasa a sumar, y luego el u está sumando, pasa a restar. Ahora si reemplazo la x, pues sería 1 menos u, este sería raíz de u, y este de x sería menos de u. Este menos sale de la integral, 1 menos u, y este raíz de u pues se escribe como u a la 1 medio, y acá pues ya aplicamos propiedades de las potencias. U a la 1 medio por 1 pues va a dar u a la 1 medio, y u a la 1 medio por u, pues se suman los exponentes, acá hay un 1, entonces 1 más 1 medio pues me va a quedar 3 medios. Se integra, o sea que el menos queda por fuera, este u a la 1 medio pues sería 1 medio, le sumo 1,
y se divide por ese nuevo exponente. Menos, a este 3 medios le sumo 1, pues me va a quedar 5 medios, dividido en el nuevo exponente, 5 medios. Ese 3 medios se invierte, queda convertido como 2 tercios, y ese 5 medios queda convertido en 2 quintos. Pero es que la integral inicial está en función de x, no en función de u. Entonces la u la reemplazo como 1 menos x. Y hasta ahí queda el ejercicio. Si ya tuviera este ejercicio, pues la u otra vez va a ser lo que está dentro de la raíz, porque la raíz no se puede separar. Despejo esa variable, me aparece 2x por dx. Bueno, pero es que acá aparece ese x al cubo, no x. Bueno, sin embargo, este de x aparece solo, no aparece ningún número, ningún 2, o sea que el 2 pasa a dividir. Mira, x por dx. Listo, aparece la x, pero aparece x al cubo. Entonces ahí es donde se despeja la variable inicial. Entonces ese 1 pasa a restar. O sea que x cuadrado se puede escribir como u menos 1. Y pues ahí sale el x al cubo. Acá por este lado sale x cuadrado y de acá sale la x. Al multiplicarse me quedan x al cubo. O sea que el truco está en que este x al cubo se distribuye como x cuadrado por x. Este de acá sería raíz de u. Este x por dx pues sería de u medios. Y este vendría siendo u menos 1. Ya 1 menos 1, la raíz de u por de u medios. Y entonces el 2 sale como un medio, u menos 1, y este raíz de u pues se escribe como u a la 1 media. Hacemos lo mismo que hicimos en el caso anterior, se multiplican u a la 1 medio por u, acá hay un 1, se suman, queda u a la 3 medios, y u a la 1 medio por 1 pues va a dar u a la 1 medio. El 1 medio acá por fuera se integra, o sea que este 3 medios se le suma 1, queda 5 medios dividido en el 5 medios, menos, y este 1 medio se le suma 1, queda 3 medios dividido en 3 medios. Estas fracciones se invierte, queda convertido en 2 quintos, menos estos 3 medios queda convertido en 2 tercios. Se multiplica este por este, pues entonces 2 con 2 se cancela, queda un quinto. Y este con este quedaría 2 con 2 se cancela, queda un tercio. Y reemplazamos lo que vale u, pues u vale x cuadrado más 1. Y listo. Listo, y finalmente un ejemplo un poco más complicado. Otra vez, simplemente le cambié x al cubo por x a la 5, o sea que vamos a hacer un paso adicional con respecto al ejercicio anterior. Se despeja lo mismo, sería lo mismo, se despeja lo mismo, ahí no va a tener cambio alguno. Esto también va a ser igual. ¿Cuál va a ser el cambio? Que este x a la 5 no aparece por ningún lado. Cuando yo derivo es x por dx, y acá aparece x cuadrado, hace falta otro para completar el x a la 5. O sea que este x al cuadrado yo lo elevo y me quedaría como x a la 4. Y ahora sí, x a la 4 multiplicado por x me va a dar el x a la 5. O sea que el truco está en distribuir esto como x a la 4 por x. Eso, o sea que ese x a la 4 pues sería u menos 1 al cuadrado. Este de acá sería raíz de u. Y este x por dx sería de u medios. Lo mismo, el 2 sale dividiendo el u menos 1 cuadrado, yo lo expreso, yo desarrollo ese binomio cuadrado perfecto, que sería el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y este raíz de u lo expreso como u a la 1 medio. Multiplico este con respecto a todos los del paréntesis. Entonces, este por este, pues ven que tocaría sumar los exponentes. 2 más 1 medio me daría 5 medios. 1 más 1 medio me quedaría 3 medios. Y multiplicado por 1, pues va a dar el mismo. Integro, a este 5 medios le sumo 1 y divido por ese 7 medios. Menos 2
Este a 3 medios le sumo 1 y divido por E 5 medios. Y a este 1 medio le sumo 1 y divido por E 3 medios. Las fracciones del denominador se invierten, ya no sería 7 medios, sino que va a ser 2 séptimos. El 2 queda quieto, este 5 medios se vuelve 2 quintos y este 3 medios se vuelve 2 tercios. Multiplico este número por todos, este por este, pues el 2 con 2 se cancela, queda un séptimo. Este por este se cancela un 2, o sea que queda 2 quintos. Y este por este se cancela el 2, queda un tercio. Y finalmente reemplazo lo que vale U. Y listo, sería el ejercicio final. Muchas gracias, espero no haberlos aburrido mucho y espero que estudien mucho. Hasta luego.